¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su podcast para comentar. Hoy tenemos con nosotros a un gran invitado, Román Castellanos, diputado de Movimiento Semilla. Román, bienvenido al Petén. Gracias, qué gusto. Encantado de estar en Petén. Qué bueno. ¿Qué tal el calorcito? Pues está bien, es sabroso. Nada que ver como la ciudad, ¿va? No, para nada, pero de vez en cuando cae bien tener este calor que es parte de todos los climas del país que de alguna manera hay en algún lado y Petén. Claro. Pues Román, nosotros queremos conocerte, quién sos, de dónde venís, digamos tu historia, ¿no? Que tú nos contes quién sos. El tiempo es tuyo. Bueno, yo soy Román Castellanos. Actualmente soy diputado por el Movimiento Semilla, soy su jefe de bancada. También estoy en el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Semilla. Soy fundador del partido desde el 2016 que empezamos a caminar para construir el partido. Nos recorrimos muchos municipios y departamentos del país. He sido secretario de Formación Política, secretario de Actas y actualmente soy secretario del Comité Ejecutivo Nacional del partido y he sido reelecto diputado también por la ciudad de Guatemala, que es el distrito donde he participado. Bueno, en principio yo pues soy como un guatemalteco que creció, de mi infancia la viví en Cobán, viví entre una comunidad quechí y Cobán. O sea, tengo como esa vida, es la de las comunidades, la de un municipio como Cobán, y luego que me trasladé a vivir a la ciudad de Guatemala ¿A qué edad te fuiste? a los 19 años más o menos, 19, 20 años. Tengo muchos años de vivir en Ciudad de Guatemala, más de 15 años por lo menos. Wow. Ya voy por los 20 años, digamos, de estar en la ciudad de Guatemala. Y ha sido pues el espacio donde me he desarrollado profesionalmente, académicamente, y también mi vida política está en la ciudad, pero yo soy un dirigente nacional de Semilla. Estoy recorriéndome el país permanentemente y como diputado en Semilla hemos implementado una agenda nacional. No nos hemos centrado solo en un municipio o un departamento, sino tenemos una agenda política que tiene una mira más allá de los problemas únicamente particulares, porque muchos de los problemas que están en el país los vivimos todos en algún lugar, de alguna manera. Por ejemplo, el alto costo de la vida, la falta de oportunidades de empleo, de oportunidades educativas, son problemas transversales que hay que atenderlos de alguna manera. Esa es una de las razones del por qué también estoy en Semilla. Yo estudié ciencia política en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy politólogo, he sido docente en el área de ciencia política de la USAC y además parte de mi vida política, por decirlo así, la empecé como estudiante, primero como un estudiante en secundaria y luego como estudiante universitario. Fui miembro de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política. De la ACP. De la ASP. Ajá, sí. Sí, y luego fui representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la misma unidad académica. Entonces hacíamos política estudiantil, por decirlo así. Y académicamente siempre me interesó entender y estudiar fenómenos políticos que generan transformaciones en la vida de la gente y en las sociedades en general. Era pues hasta que decidí involucrarme activa en política, más un pensador de los procesos políticos de América Latina, que siempre me gustaban como fenómenos de estudio, y quería también de pronto experimentar o hacer algo en Guatemala que generara transformaciones más profundas en la vida de la gente, en las comunidades, en el Estado en general, porque creo que el Estado es el dispositivo fundamental para intervenir en la sociedad y reorganizar nuestra vida. Lo que pasa que en el país el Estado ha estado capturado por algunas élites criminales, corruptas, que no tienen una propuesta o un plan de país, ni una visión hacia dónde llevar el país, sino que simplemente tienen intereses inmediatos de corrupción, de negocios, de privilegios o bien de otro tipo de beneficios personales o particulares para sus amigos, sus financistas. Eso es lo que queremos terminar en Semilla y por eso también decidí, después de ser un pensador o un estudioso de los fenómenos políticos de América Latina, decidí involucrarme en política partidaria, a construir Semilla desde cero. Y bueno, creo que ha sido clave, ha sido importante. Partimos, de hecho, de una idea de que era necesario hacer política para empezar a cambiar el país y no dejar que la política esté secuestrada en manos de algunos pocos que únicamente velan por su beneficio. Yo creo que, o pregunto más bien, ¿para vos hubo algo que fuera como el punto definitivo que a vos te impulsara para
participar en política partidaria? ¿O crees que fue como una mezcla de todo lo que habías vivido hasta ese entonces? Yo creo que es un proceso del que yo vengo, ¿no? Yo desde estudiante era como muy, pues, reflexivo sobre lo que miraba, lo que vivía, lo que experimentaba. Me preocupaba mucho desde que era estudiante. Además tenía una inquietud por conocer el país, entender el país. Fui alguien que leyó mucho en la adolescencia, en la infancia, bueno, en la adolescencia y la juventud, digámoslo así. Leía pues novelas, historia, creo ciencias sociales me interesaba mucho. Creo que eso fue lo que en algún momento me hizo que decidiera estudiar ciencia política. Y además fuera muy activo como estudiante en la participación. Digamos, me involucraba mucho en la universidad, en algunos otros espacios donde me interesaba como pues dar mis posturas, mi visión y construir procesos en el que podamos participar todos y todas de alguna manera. Y luego creo que el origen de Semilla, que es el 2015, que es un momento en el que la gente sale a las calles a decir basta ya de este modelo de política y de Estado o sociedad que tenemos donde la corrupción es la norma en las instituciones y donde el abandono y el olvido del pueblo y resolver los problemas era como algo secundario por parte de los funcionarios públicos. Entonces hay una movilización fuerte y a mí eso me llama mucho la atención, me gusta mucho el momento. Y yo había estado estudiando y entendiendo otros procesos políticos similares en América Latina, en Europa, por ejemplo. En ese momento era muy importante. Entonces sí, también me involucro en Semilla, pero Semilla no nació como partido político. Semilla nace en el 2014 como un grupo de análisis de los problemas del país. Interesante. Y luego de ser un grupo de análisis, se convierte en un espacio donde participamos muchos jóvenes, ¿no? Porque inicialmente eran personas mayores las que organizan el espacio para analizar y reflexionar sobre lo que pasa en Guatemala, dar propuestas, escribir alguna propuesta. Pero en el 2015, cuando hay una movilización fuerte del pueblo de Guatemala en rechazo a las políticas y prácticas tradicionales que se ejercen desde el poder público, que en lugar de beneficiar a la gente, beneficia a algunos particulares, creo que abre un espacio de participación y en Semilla entramos en una discusión. Si construimos un partido, construimos un tanque de pensamiento, es decir, un espacio donde se analiza la realidad, o nos convertíamos en un movimiento social, o sea, un espacio donde nos movilizamos, hacemos propuestas o cuestionamos al poder público, pero decidimos ser partido. Fue una discusión interna y yo era de la idea de que teníamos que construir un partido político. Y bueno, ganamos, por decirlo así, en la idea y empezamos. Vaya que tomaron una buena decisión. Sí. Yo lo veía viendo, ¿no? Te decía, yo estudié ciencia política. Mi interés ha sido mucho los procesos políticos de América Latina. Daba clases de historia de América Latina, de sociología política y teoría política. En la USAC, sí, en el área de ciencia política, y estaba permanentemente entendiendo la historia del país y la historia de los procesos políticos de América Latina que generan cambios. Entonces, cuando surge el 2015, yo veo que se abre un campo de posibilidades en el que la gente empieza a tomar conciencia de la importancia de que el poder público responda a las demandas de la mayoría y que se decida democráticamente. Es creo que uno de los determinantes para que Semilla empiece a construir. Bueno, más bien no creo, es uno de los determinantes para que Semilla empiece a construirse en partido político. Y empezamos de cero y lo construimos mayoritariamente jóvenes, no necesariamente Semilla sea un partido de jóvenes, sino que éramos mayoritariamente jóvenes. Y nos recorrimos el país, municipios, departamentos. Cuando llegábamos recuerdo, íbamos a Jacaltenango y nos decían, pues miren, muy bonita su propuesta, pero queremos conocer los que están detrás de ustedes. Y nosotros éramos la dirigencia nacional del partido. O nos decían, queremos que vengan los que están arriba de ustedes. Y pues la verdad es que éramos nosotros los que estábamos tratando de sumar gente contando la propuesta. En la medida del tiempo en el que fue avanzando, empezamos a encontrar pues apoyos y a construir el partido. Yo creo que existe mucho ¿cómo se dice esto? Esta idea colectiva
de que tienes que tener canas, tener nietos para que te tomen en serio a nivel político. Y no debería ser así, claramente. O sea, la juventud puede y ustedes lo han demostrado. Hoy tenemos a una Elena Mota como la diputada más joven en la historia de Guatemala, ¿no? Entonces, y que confiamos y sabemos de que va a ser un trabajo excelente, porque además va a estar acuerpada por excelentes diputados como ustedes. Sí, también es un momento para entender que el papel de la juventud es importante. Indispensable. Muchos cambios en la historia del país lo han hecho jóvenes, en realidad. Y a veces yo bromeo con los jóvenes cuando les digo, bueno, o sea, Jesús a sus 30 años ya andaba combatiendo o rompiéndose la cara contra un imperio romano que estaba persiguiendo a los cristianos, por ejemplo, y era joven, pues incluso como un dirigente de una causa en su momento, a sus 33 años, pues lo crucifican. Era joven, sí, un joven, y empieza mucho antes. Entonces, si vemos ese ejemplo, pues tenemos ahí un ejemplo de un joven que desde muy temprano empieza a posicionarse y a dirigir desde su visión, desde su causa propia, que en ese momento es el surgimiento del cristianismo, que luego lo vemos ahora de alguna manera expresado en múltiples formas. Pero hay otros fenómenos, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, la Revolución del 44 en Guatemala. En promedio, la edad de los diputados de ese entonces también rondaba los 30 años. ¡Wow! Pero hay otro momento también en la historia del país, y es cuando en los años 20, cuando hay del 20 del siglo XIX, del siglo pasado, hay una movilización en contra de las dictaduras, especialmente la dictadura de Estrada Cabrera, que hay un momento en la historia, un parteaguas, que los jóvenes universitarios y de la secundaria, conjuntamente con sectores populares y otro tipo de actores, se movilizan en contra de las dictaduras como la de Manuel Estrada Cabrera, que estuvo 22 años gobernando Guatemala de forma autoritaria, pues reprimiendo la expresión o las libertades básicas que entonces teníamos. Hay todo un levantamiento de la juventud, de la generación del 20, así se le conoce, que eran jóvenes estudiantes de secundaria, de diversificado ahora, o la universidad, que crean un movimiento político e intelectual que cambia una época y empieza todo el camino a modernizar, a democratizar el país, que después se ve expresado en el 44 con la Revolución. Sí, es decir, lleva un proceso de bastante tiempo, sí, ¿no? Eso es otra cosa, creo yo, que tenemos que tener claro en Guatemala. Muchas veces, y lo vimos en el 2015, algunos analistas decían que el 2015 no generó ningún cambio. En realidad los cambios suelen expresarse y materializarse muchos años después. El ejemplo para mí, cuando me pongo a tratar de entender los fenómenos de cambio político, es la generación del 20, cuando en 1920 una movilización de estudiantes, de profesores, de trabajadores y las clases medias de la ciudad se movilizan en contra de las dictaduras como la de Estrada Cabrera y generan todo un cambio cultural y político que tiene una traducción 20 años después en la generación, en la Revolución del 44. Del 44, sí. Y yo entendía un poco así el proceso de ciclo de movilización del 2015, que había que darle cauce y estructurar toda una organización social, que en este caso un partido, para que en algún momento genere todos los cambios que la gente quiere. Y creo que lo vemos expresado de alguna manera, porque el resultado de la segunda vuelta no es una mera casualidad. Hay toda una acumulación de rechazo de la gente, de hartazgo de la gente, pero también es producto de toda la revolución tecnológica. Totalmente de acuerdo. Y el cambio cultural y generación en la juventud, porque pues, lo que veíamos en Semilla era que eran las redes sociales, los trends eran, digamos, medios de comunicación como el tuyo, un podcast, los que eran espacios donde los jóvenes miraban la información, ya no eran los medios tradicionales y de sets así complejos que los televisiones, la radio, son dueños de alguien y el dueño dice que se va a decir que no, o los patrocinadores. Y creo que
todo eso es un proceso gradual también, pero un cambio también generacional, una ruptura generacional con jóvenes más abiertos, más críticos, más libres en expresar sus ideas, porque fueron ellos en buena medida, fueron los jóvenes quienes le dijeron a sus papás, miren, está este partido, conozcan Semilla, vean quién es este candidato, porque nos lo decían, ¿no? En los barrios de la ciudad de Guatemala o en los centros comerciales o cuando en las plazas, cuando íbamos a hacer campaña, nos decían, bueno, voy a votar por ustedes porque mi hijo me habló de usted. Era como muy recurrente, a nosotros nos parecía una gran cosa en cuanto a que nosotros no teníamos financiamiento para campaña, no pusimos vallas publicitarias ni tapizamos la ciudad, terminamos arrasando en la ciudad. Con la ciudad. Yo creo que no se había visto una cosa así en la ciudad. No. En el departamento y en el distrito central. No. En el distrito central sacamos 7 diputados de 11. Sí. Yo le digo a los compañeros, eso nunca había pasado y no va a volver a pasar. Probablemente vuelva a pasar, pero mejor. Sí, entonces claro, pero es un poco exagerado, ¿no? Porque sí, nuestra idea en Semilla es trabajar tanto que mantengamos el apoyo de la gente, porque lo que hemos logrado, lo que te decía, es también parte del trabajo que hemos hecho en el Congreso durante estos 4 años. Nos hemos mantenido firmes en el Congreso en rechazo a todo el sistema de corrupción que impera en el Estado. Hemos trabajado muy de cerca con la gente. Nuestras iniciativas van a resolver, como te decía, los problemas del país. Y por otro lado, nos hemos mantenido pues coherentes, ¿no? Primero, algunas cosas que hicimos de entrada fue rechazar el seguro médico millonario que el Congreso le paga a los diputados. Nosotros no lo usamos. Rechazamos los fondos rotativos, que es un fondo que el Congreso le da a los diputados para que se lo distribuyan como bancada. No usamos ese fondo. Pero ¿por qué les da ese fondo rotativo? ¿Cómo para qué? Tampoco usamos, hay otro fondo que es la caja chica de las comisiones. Nosotros decidimos no hacer uso de eso como diputados de Semilla. Bueno, algunas cosas creo que pueden tener sentido, digamos, si los diputados los usaran. Voy a ir a una reunión a Petén y voy a utilizar este fondo para costear un lugar para recibir a la gente, por ejemplo. O voy a algún lugar a tener una reunión y necesito un espacio como diputado, no sé, llegar a algún lugar y necesito un espacio para recibir a la gente y costearlo con eso. De pronto está bien y tiene cierto sentido. Lo que ha pasado y lo que hemos visto, y los medios de comunicación lo muestran constantemente, es que esos fondos se vuelven como un gasto personal del diputado. O sea, se va a cenar con sus amigos y lo paga con la caja chica, ¿no? Y lo reporta a reunión con unos 100 y bueno, resulta que se compró una botella de vino y camarones Jumbo y qué sé yo, ¿no? Eso era lo que se ve, es lo que se ve. Es lo que se ha visto. Sí, ¿no? Y por eso nosotros decidimos no usar esos fondos y bueno, tratamos de, si vamos a viajar a algún lugar, si vamos a tener alguna reunión que sea en los lugares públicos, en que nos presten o en las instituciones del Estado, utilizar estas instituciones del Estado. Eso es básicamente lo que se ha vuelto, ¿no? Una perversión a veces de los recursos del Estado. ¿De quién fue la idea de no utilizar estos fondos? De nosotros como bancada. Sí, pero ¿de alguien en específico o fue? No, nuestras decisiones como bancada siempre son en colectivo, en discusión. Decimos, bueno, utilizamos este fondo que dice la mayoría dice que no. Fue una discusión nuestra como diputados y diputadas. Todas las decisiones de Semilla son decisiones colegiadas, digamos. A veces tenemos que votar por alguna iniciativa que nos parece bien, argumentamos y si la mayoría dice, bueno, esta es una buena iniciativa y pues todos nos tenemos que adecuar a lo que decidimos mayoritariamente. Creo que eso es importante, no, a nosotros no nos determina alguna condición, algún interés en nuestras decisiones, son nuestros criterios y nuestro compromiso con nuestros principios y con nuestra agenda y con la gente, con el pueblo. Claro. Román, me decías que a los 19 años te fuiste a vivir a la ciudad, ¿no? Sí. ¿Qué estudiaste antes en Cobán? ¿Dónde estudiaste? Porque imagino que la gente en Cobán, más de alguien va a querer saber. Tengo algunos amigos en Cobán. Saludos.
Yo estudié en Cobán hasta mi diversificado, la secundaria. Estudié magisterio de educación primaria sos maestro. En un instituto normal. Cool. Sí, y luego en el instituto normal también hicimos movimiento estudiantil como estudiantes. Los estudiantes normalistas generalmente sí hacen movimiento estudiantil. Sí, estudié en la Escuela Normal de Cobán, participamos activamente como estudiantes en ese momento. Y además creo que es importante que para entonces la carrera de magisterio era de 3 años y era una buena carrera que tenía un buen pensum, creo yo, un buen pensum de literatura, de ciencias sociales, creo que de historia también, que a mí me gustaba mucho. Yo, como te decía, yo siempre leí desde adolescente, desde niño tendía mucho a la lectura y cuando llegué al área de ciencias sociales, y leí La Patria del Criollo o un libro de Juan José Arévalo que se llama La Fábula de la Sardina y el Tiburón, creo que se llama. Varios libros de historia del señor presidente, en literatura, entre otros, digamos, que me abrieron mucho la inquietud por el país, por la historia, por la política. Y a partir de ahí es que decido estudiar ciencia política. Y obviamente tuve que migrar a Guatemala. Muchas familias y muchos jóvenes migramos a la ciudad de Guatemala para continuar estudiando. La mayoría de gente, de hecho, que vive en la ciudad de Guatemala o vienen de algún lado o son hijos de gente que vino de algún lado, ¿no? O sea, sí, la ciudad tiende a eso, ¿no? A mucha migración. Creo que soy un buen representante legislativo de toda esa gente que llega a vivir a la ciudad, a buscar indudablemente habilidades, a desarrollarse profesionalmente, académicamente o a hacer vida familiar en la ciudad, porque todos en la ciudad, o la mayoría de los que vivimos en la ciudad, como te decía, o vienen de un lado o son hijos de familias que vienen de algún lado del país. Claro. ¿Cuántos años tenés ahora? 38. 38 años. Por eso me decías que ya casi los 20 de estar en la ciudad. Sí, ya. ¿Cómo te conociste con Samuel? Porque sí. entiendo que ustedes fueron de los fundadores y recuerdo, yo en algún momento platiqué contigo vía telefónica, hablé con Samuel también. Sí. Y me acuerdo que estaban ahí como en la conformación del movimiento Semilla. Sí. ¿Cómo me conocí con Samuel? En Semilla. Samuel. Ahí confluye. Sí, Samuel es de la Universidad Rafael Andívar y yo de la USAC. Samuel es unos años menor que yo, entonces él estaba en el movimiento estudiantil en el 2015. Yo ya me había graduado, ya incluso creo que daba clases en la universidad y coincidimos en Semilla. Los dos entramos a Semilla. Creo que él un poco antes, yo llego después. Y estando en Semilla fue cuando se discutió ahí si decidíamos ser un partido o ser movimiento social o ser una ONG o un tanque de pensamiento. Y con Samuel también apoyamos la idea de construir ser un partido. Sí. Y fuimos electos para estar en el comité provisional para la constitución del partido político, el comité ejecutivo provisional. Y juntos, de hecho, nos recorrimos el país teniendo reuniones con personas, con organizaciones, con diferentes actores y sectores del país. Y creo que hicimos muy buena conexión en tanto que Samuel es economista, yo soy politólogo, él es de la Landívar, yo de la USAC. Nuestras discusiones siempre fueron muy profundas y siguen siendo muy profundas en cuanto a nuestra visión de la política, del Estado, del futuro. Todo eso es, creo que, enriquecedor. Como para que hubiera quedado grabado. Creo que es súper enriquecedor y hemos trabajado juntos, hemos sido compañeros de batalla y de combate desde que empezamos a construir Semilla y ahora que estamos en el Congreso y seguimos ahora dándole frente a este régimen de corrupción e impunidad que nos tiene bajo hostigamiento, persecución y criminalización a los de Semilla porque les aparecimos en segunda vuelta y no la vieron venir. Nosotros sí lo vimos venir. Sí. Pero digo nosotros como pueblo, decir, yo fui a votar, fui con mi hermanito, juntos fuimos a votar. Y cuando íbamos de regreso le digo, vos, ojalá que pase Semilla. Y me dice él, bien Paco, ten fe. Ten fe, yo sé que sí va a pasar. Y le decía a Andrea, cuando estábamos viendo el conteo, yo empecé a seguir el conteo desde el primer momento, lo empecé a transmitir en mi canal de TikTok. Y que nada, que la tendencia se marcó desde el inicio, pero recuerdo que llega como a las 11:30 de la noche, llevan como por el 42%. Sí.
Entonces le digo a mi amigo, cortemos, o sea, salgo de cámara y le digo, cortemos. Y ya, o sea, súper alegre, hasta lloré un ratito, fue como que súper emocionante, porque yo dije, si de aquí del 10% al 40% no hay como fluctuación de la tendencia y se mantiene, entonces ya no hay parado. Sí, ya 40% ya era la tendencia. Nosotros también, como decís, no nos agarró por sorpresa. Nosotros que leemos los sentimientos, las aspiraciones de la gente cuando conversábamos con ellos en todo nuestro trabajo legislativo, pero cuando hicimos campaña en los barrios, en los centros comerciales, en los mercados, en las plazas, la gente decía que quería apostar por Semilla, que miraban en Semilla una esperanza y además valoraban mucho nuestra convicción, nuestro compromiso, lo modesto que era de nuestra campaña, porque no teníamos financiamiento masivo, no tapizamos la ciudad con vallas, hicimos nuestra campaña nosotros, los candidatos y las candidatas. Sí, incluso ustedes mismos haciendo sus mantas, pintadas, yéndolas a poner. Sí, y luego también la gente nos decía lo que ya mencioné, que bueno, que los jóvenes decían, ya le dije a mi papá que vote por ustedes cuando eran adolescentes y no podían votar. O también decían los papás, no, ya mi hijo me habló de Semilla, voy a votar por ustedes. Wow. Pero estaba también la variable que Bernardo pues tiene una trayectoria personal y profesional en sí mismo, pero también representa un símbolo en la historia, ¿no? Por eso en Semilla también apostamos por Bernardo, por su calidad humana, su capacidad y su compromiso con Guatemala, pero también porque trae detrás de sí toda una historia de lucha. Un legado, ¿no? Sí, toda una historia y un legado de lucha y por la libertad, por la democracia y por el bienestar del país, que fue lo que se vio materializado por 10 años en 1944 y que es parte de nuestra historia, de nuestras raíces como Semilla, pero como país. Es la muestra más grande que Guatemala, cuando se une con el pueblo y el gobierno, pueden hacer cambios profundos en la sociedad. Fíjate que yo le decía a un amigo ayer que yo creo que en nuestro inconsciente genético existe ese grito de ¡Viva Arévalo! Que no lo vivimos, ¿va? Pero que nos lo contaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. De hecho, cuando yo cumplí 21 años, mi tío abuelo político, o sea, ni siquiera era, ¿me entiendes, va? Sí. Él estaba cumpliendo creo que 92 años en esos días o en ese mes, o ya los había cumplido unos días antes, pero él tenía 21 años justamente cuando ocurrió lo de la Revolución de Octubre, y él estuvo en la ciudad porque él venía de no sé qué finca de azúcar, era de Cobán, de hecho, iba para Cobán, pero se quedó el 19 de octubre, se queda en la ciudad, y el 20, bueno, empiezan a escuchar los bombazos y todo, y el 20 de octubre sale a la calle y mira que van civiles armados, y entonces cuando él, mira, es que esta me da escalofríos de recordarlo, él dice que les pregunta, ¿sí, no? Ajá, y dice que les pregunta, bueno, ven los civiles armados y dice, no, algo importante está pasando, porque en aquel entonces era imposible que un civil anduviera armado, o sea, solamente los militares, ¿no? Entonces él dice que les pregunta, mucha, ¿y del lado de quién estamos? Y alguien se voltea con una escopeta, un fusil, no sé, alguien se voltea y le dice, estamos del lado del pueblo. Y alguien más pasa y le dice, andate a la Guardia de Honor, allá están dando armas. Entonces él se va con su hermanito, que su hermanito tenía 15 años, y a cada uno le dan un fusil. Yo no sé qué más pasó, me recuerdo la historia vagamente, pero voy a eso, ¿no? Lo emocionante de haber vivido ese momento y que él me lo cuente el día en que yo cumplí 21 años, cuando que él participó en ese suceso, cuando él tenía también 21 años, fue muy emotivo para mí. Que por cierto, cumpleaños el 20 de octubre, ¿sabes? Ah, qué buenísimo. Revolucionario de corazón. Sí. Sería una contradicción, si no, como decía. No, olvídate, sí, sería una contradicción. Sí. Román, y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia como diputado? Es decir, desde que entraste al Congreso, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has ido evolucionando? Porque imagino que también es un cambio como persona y como profesional, ¿no? Sí. Bueno, antes de responderte, claro, vos decías que traemos la genética de la Revolución de Octubre. Yo creo que este país está lleno de historias de lucha por la libertad y la democracia. Sí, lo mencionaba recientemente con Atanasio Tzul. Para mí es el primer referente de lucha por libertad, justicia, porque es quien se opone al régimen colonial de 1820 para
protestar en contra de los tributos forzosos, en contra del trabajo forzoso, y para que se cumpliera nada menos que la Constitución, que en ese entonces estaba entrando en vigencia, que básicamente liberaba a las comunidades indígenas de la opresión, de la explotación. Y luego este momento que te digo de la generación del 20, el movimiento de la juventud, de la juventud de la generación del 20, que también lucha en contra de las dictaduras que se llaman liberales por gusto. Que es donde nace la huelga de los Dolores. Cabal, es el origen de todo el movimiento de la huelga de Dolores, que es para quienes estudiamos en la USAC, y para el país en sí es como símbolo popular, ¿no? Y luego la del 44, pero todos los ciclos de movilizaciones que se dan en los años 70, 80 contra las dictaduras militares de estudiantes, algunos asesinados como Oliverio Castañeda de León, y ahora el 2015 fue también un momento clave, los acuerdos de paz, y lo que estamos viviendo ahora es realmente también muy importante para la historia y para terminar con los autoritarismos, el cinismo, la violencia desde el Estado. Creo que es importante para empezar a caminar, a construir un país más libre, más democrático, más justo, que se privilegie el bien común. Creo que es importante. Ahora, ¿cómo ha sido mi experiencia como diputado? Bueno, primero que nada, ha sido... es un momento muy convulso en el que a nosotros nos ha tocado ser diputados. Indudable. También un momento en el que hemos visto que la gente ya no cree en las instituciones y le ha tenido poca fe a la democracia, pero con justa razón, ¿no? No creen en los partidos políticos, no creen en el Congreso, y menos aún en las instituciones como el Ministerio Público o el gobierno o la presidencia. Pero es porque ha habido una permanente traición a la gente por parte de los funcionarios que han llegado. Y a nosotros nos ha tocado en este momento ser oposición, no solo una oposición al gobierno, y así lo decimos, no nos oponemos solo a las iniciativas que manda Yamatei para ampliar el presupuesto, para los estados de calamidad que solo generan más corrupción, para las ampliaciones presupuestarias que son beneficio para sus financistas, sino también nos oponemos a todo un modelo de una economía fracasada que expulsa a los jóvenes a buscar oportunidades a Estados Unidos, que destruye los ríos, bosques, lagos y los ecosistemas en general, que no genera oportunidades ni certezas para las nuevas generaciones, oportunidades educativas, bienes públicos como transporte público, agua, energía eléctrica en algunas comunidades o infraestructura básica y suficiente para todo el país. Entonces es todo un modelo con el que hay que terminar. Y bueno, ha sido, la verdad es que una experiencia bastante grata, a veces, digamos, cargada de emociones, de pasiones, de frustraciones sobre todo. Esto es importante. Con Samuel hemos dicho que es muy cansado de estar en la oposición. Sí, indudablemente. Estamos permanentemente cuestionando las iniciativas que mandan desde el gobierno y que son iniciativas que a veces pasan, se ahorran incluso los procesos legislativos, que entra por una comisión, lo aprueba una comisión y luego se discute, no, se aprueban de urgencia nacional porque son... levantan la mano. Son ampliaciones del presupuesto para los financistas, y a los diputados les interesa mucho recuperar lo que gastan en las campañas. Eso es muy fácil. Pero creo que, por otro lado, ha sido también una experiencia en el que hemos logrado construir como Semilla y como bancada Semilla un proyecto político que le da ahora mucha esperanza, mucha fe, mucho entusiasmo a las personas, a los guatemaltecos, guatemaltecas, al pueblo de Guatemala, pero especialmente a las nuevas generaciones, creo. Eso creo que es lo más importante que hemos logrado hasta ahora, y ahora ya con ellos, porque Semilla ya no es solo un partido político nuestro, ¿no?, de quienes lo fundamos o de sus integrantes, de sus simpatizantes o afiliados, sino que se vuelve ya un partido político del pueblo. Y es el pueblo quien ahora está defendiendo el partido, porque defender a Semilla es defender la libertad, defender la democracia y defender al país de las garras de la corrupción. Claro, totalmente.
Y Román, bueno, en la legislatura anterior salieron electos 7 diputados de Semilla, ¿no? Sí. De los cuales 2 bueno, sacaron las uñas, por decirlo así. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue que no lo vieron venir? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, primero va a ser siempre difícil para una organización poder filtrar 100% quién ingresa y quién no. O sea, hasta en las familias pasa que... Sí, suele suceder. Ajá. Pero lo que no hay duda es que en Semilla, cuando eso pase, vamos a actuar con base en nuestras coherencias, nuestra coherencia y nuestros principios contundentemente. Y lo que hicimos en este caso cuando vimos que uno de los diputados no solo estaba denunciado por acoso, también votó a favor de iniciativas que nosotros le consideramos lesivos a los intereses del país. Como la entrega básicamente de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Nosotros nos oponíamos a ese modelo porque así como está diseñado, básicamente estamos entregando una carretera ya construida por el Estado, administrado por un actor privado. Nosotros estamos a favor de las alianzas público-privadas, pero no de esa manera. No de esa manera. Él desafió esa decisión colectiva de la bancada y votó a favor. Entre otras, no había firmado unas iniciativas que están totalmente en contra de lo que nosotros defendemos y decidimos apartarlo de la bancada. O sea, técnicamente lo echaron de la... Sí, lo expulsamos de la bancada. Lo expulsamos. Y ahora bien, el otro compañero, en realidad, nosotros en la elección pasada hicimos una alianza política con Telma Aldana. Y con Telma traía con ella una plataforma que ella le llamaba una plataforma de ciudadanos que la apoyaban. Y la alianza implicó pues que teníamos que, si ella iba a ser la candidata del partido, teníamos que ceder ciertos espacios, parte de la alianza y los acuerdos, ¿no? Claro. Como en todos lados. Bueno, en todos lados. Entonces, y bueno, el compañero que venía en este caso compitió en la lista de la Metro, entró con nosotros por la ciudad de Guatemala. Y en realidad, digamos, hasta cierto punto con él trabajamos muy bien, teníamos algunas diferencias que gestionamos bien, se mantuvo, creo que trabajando conjuntamente con nosotros. Al final, el último o penúltimo año, él muy abiertamente dijo que ya no iba a participar electoralmente en Semilla y se iba a buscar otro espacio. Creo que en Semilla tenemos que decidir las candidaturas por procesos de discusión y democracia interna. Y creo que no estuvo como dispuesto a someterse a ese escrutinio interno del partido. Y de repente en otro espacio tenía algo más asegurado. Entonces decidimos así como muy amigablemente decir, bueno, hasta aquí hemos caminado y lo que hagas de aquí en adelante ya nos pillas por tu cuenta. Y bueno, él igual no fue reelecto, compitió con otro partido. Ninguno de los dos que se separaron de Semilla fueron. Ajá. Pero digamos que con esta segunda persona fue más un acuerdo porque él quería competir en otro. Ok. Y sus votaciones hasta cierto punto ya no representaban a Semilla. Ya, comprendo. Tengo entendido, bueno, venís de Cobán, viste casi 20 años ahí y vi también un video que das un mensaje en quechí. ¿Sí hablas bien quechí? Sí, como te decía, yo soy diputado por la ciudad de Guatemala, que es el Distrito Central, y fui reelecto en mi segunda legislatura por la ciudad de Guatemala y he vivido ahí los últimos 15, 20 años de mi vida. Crecí en Cobán en buena parte de mi niñez y mi adolescencia la compartí entre la ciudad de Cobán y una comunidad quechí y ahí aprendí a hablar quechí. ¿Qué se llama cómo? La aldea donde yo pues, se llama, bueno, eran varias, ¿no? Porque crecí entre el centro urbano de Cobán, una comunidad donde teníamos una casa y mi papá tenía una propiedad ahí mismo, entonces se llama Cetal, la comunidad. Creo que tiene otro nombre ahora, no sé, pero más bien tiene un nombre que está registrado oficialmente y tiene un nombre que es como no oficial. Ajá. Interesante. Pero
Bueno, yo crecí ahí en buena parte de mi vida. Estudié en Cobán, en el centro urbano. Mis vacaciones las pasaba con las comunidades. Pues crecí con los niños y las niñas de la comunidad jugando en los ríos. ¿Y aprendiste a hablar quechí con ella? Hablo quechí. Bueno, del lado de mi mamá, mi familia es familia quechí. Ok. Tengo buena escuela, buen espacio. Sí, pues. Y luego yo siempre he sido muy inquieto de repente, académicamente o intelectualmente. Yo estudié quechí. Ya lo estudiaste formalmente. Sí, lo estudié formalmente por mi cuenta. Me interesaba, hubo un momento de mi vida en que me interesó la lingüística porque creía que decía mucho de las estructuras sociales y de cómo se organizan la sociedad y la comunidad. Yo creo que sigue siendo así. Y entonces me puse a estudiar los idiomas, entender un poco más, y agarré el quechí como, no sé, como un idioma que me interesó aprender el alfabeto, entender la numeración, y traté de profundizar más, entender qué sentido tenían algunas frases o palabras. Entonces sí, tuve, además que lo aprendí y lo estudié un poco después y ya. Y luego soy diputado por la ciudad de Guatemala y creo lo que te decía, creo que represento a todas aquellas personas que de alguna manera llegan a la ciudad a buscar oportunidades profesionales, académicas o lo que sea, y eso ha sido mi vida. Claro, qué interesante. Yo he querido aprender quechí, ¿sabes? Nunca se me ha dado la chance, la verdad. Pero acá en Petén tenemos una amplia comunidad de quechí. Hay comunidad de pueblos originarios de diferentes. Hay Mam, hay Canjobal, Acatecos, no recuerdo cuáles otros. Hay diferentes, muy pocos. Pero predominantemente la comunidad quechí es enorme. Es uno de los idiomas más hablados, además. Y es casi que todo el norte y nororiente del país hay hablantes de quechí. Y bueno, pues aproveché una visita a una radio y las locutoras me pidieron un mensaje. Ese es el que hiciste. Sí, entonces experimentamos ahí un mensaje en quechí. Obviamente, en la medida del tiempo, digamos, la conversación se torna un poco más difícil, pero a mí me gusta y cada vez que se puede. ¿Crees que se te ha olvidado un poco? No, creo que no, para nada. No. De repente y es como más, la conversación se puede volver un poco más lento o no sé qué, pero... Sí, pues. Ok. Además que lo estudié, entonces trato de hablarlo lo más puro posible. Sí, pues. Porque yo dije, bueno, si voy a aprender este idioma y lo voy a hablar, voy a tratar de hablar lo más puro sin mezclarlo ni nada. Sí, porque eso es cierto. He visto mucho de los lenguajes, de los idiomas indígenas que mezclan con español algunas veces, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido, digamos, en resumen, lo que he sido es que, pues, lo que cuando me preguntabas al inicio quién era, bueno, soy un guatemalteco que vivió su infancia en Cobán, en buena parte de una comunidad quechí. Me migré a la ciudad para estudiar ciencia política en la USAC. Ahí desarrollé mi carrera profesional, académica. Soy un diputado electo por la ciudad de Guatemala en 2 periodos. Y a veces bromeo porque hay un libro que habla sobre un emperador que es Las Memorias de Adriano, que dice que un emperador romano debería de nacer en Roma, pero yo nací en Itálica, porque Itálica es la ciudad donde nace Adriano. Entonces yo bromeo con los compañeros y le digo, bueno, yo nací en Cobán, pero soy diputado por la ciudad, pero represento lo que te decía, a buena parte de las personas que migramos a la ciudad. Y es que cuando uno se topa con personas y amigos en la ciudad, es que vienen de algún lugar o son hijos de muchas familias que migraron a la ciudad. Yo tengo mucha familia en la ciudad capital y todo el mundo se fue de acá del Petén. Sí. O sea, las ciudades peteneros, pero se fue todo el mundo. Las ciudades en todo el mundo siempre van a ser así. Siempre está conformado por personas que vienen del interior del país para ir a trabajar, a estudiar o a desarrollar su vida en todos los sentidos. Entonces, creo que represento muy bien a todas estas personas que llegamos a la ciudad y buscamos desarrollarnos. Sobre todo a los jóvenes y que vienen de los municipios o comunidades que se desarrollan profesionalmente en la ciudad y pues también contribuyen al país. Excelente, Román. Pues bueno, quisieras enviarle un mensaje
a los patojos, a los jóvenes, a la gente, a la chaviza, a la gente de Petén y bueno, imagino que habrá gente del resto del país que también ve esta entrevista. Bueno, un mensaje a todo el pueblo de Guatemala en este momento, especialmente al pueblo del Petén, comentarles que estamos recorriendo este día o este fin de semana el departamento, trayendo un mensaje en nombre de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y el movimiento Semilla, porque este es el momento en el que tenemos que salir y defender al país, defender la libertad, defender la democracia y las posibilidades que tenemos para elegir a nuestras autoridades y construir nuestro futuro. Estamos en medio de un embate, en una persecución de todas aquellas personas que no quieren que el país avance, pero estamos aquí firmes, con mucho entusiasmo, con mucha energía y con mucha alegría, saludando a todos y todas en todos los rincones del país, porque hemos visto también cómo el pueblo se ha volcado a apoyar a Semilla. Y en este momento no solo es apoyar a Semilla, sino también es apoyar y defender el país. Agradecemos el apoyo de todas y todos los guatemaltecos y guatemaltecas que confían y ven una esperanza en Semilla. Y en este caso especialmente a los más jóvenes que están más en las redes sociales, que han sido un pilar fundamental para hacer de Semilla un partido político que empiece a sembrar la semilla del cambio en Guatemala. Muchas gracias, Román. Estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Estimado. Qué gusto, qué bueno conocer. Igualmente. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.